El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en el 106.9 de FM de Radio Universidad. Nos encontramos aquí en Espacio Electoral, donde como siempre les tenemos información relevante a lo que acontece en lo electoral, en todas las noticias del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles. Como siempre me acompaña Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que cada lunes y cada martes nos están sintonizando aquí en su espacio electoral. Y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre un evento también significativo que se va a realizar en todo el país y en el estado en particular. Pero antes que esto, Rolando, sí queremos hacer este llamado y recordarles de los momentos tan difíciles que están pasando ahora nuestros vecinos de los estados de Sinaloa y Sonora, y recordar a la ciudadanía, a la gente de Chihuahua, de que en todo el estado tenemos puntos de acopio, de ayuda, que ahora les podemos incluso enumerar de cuáles son los artículos y los productos que más se necesitan en estos momentos en las comunidades más afectadas por las fuertes lluvias, que acuérdese que muchas familias, decenas, centenares de familias se quedaron sin techo, se quedaron sin pertenencias, y en estos momentos cuando nosotros podemos estar tan tranquilamente en nuestras casas, en nuestras oficinas, con una taza de café al alcance, hay personas aquí cerca de nosotros, a unos cuantos kilómetros, en los lugares a donde nosotros por lo general vamos a descansar en verano, ahora quienes tuvieron la oportunidad de salir de vacaciones, que realmente están necesitando de nuestra ayuda. Pues sí, es momento de ser solidarios con nuestros hermanos en Sinaloa y en Sonora. Y pues bueno, los artículos que se solicitan son cobijas impermeables, botas de plástico para lluvia, productos enlatados, frijol, arroz, sopa de pasta, aceite, atún en bolsa, leche en polvo, papel higiénico, jabón, toallas sanitarias, pañales, cepillos y pasta dental, además de artículos de limpieza y alimentos para mascotas, perdón. Y pues bueno, son artículos que regularmente tenemos en nuestra despensa, podemos sacar uno o dos de ahí y pues mandarlos. Unas cuantas cosas. Acuérdese que en esto no hay ayuda pequeña, que de repente podríamos pensar, bueno, ¿qué tanto puedo aportar yo con una o dos bolsitas de arroz, unas dos bolsitas de atún, o un alimento para mascotas, que a veces lo dejamos por último pensando de que no es tan importante, pero pues bueno, en muchas familias son realmente integrantes de los hogares, de las familias. Igual los artículos de higiene personal, que son tan necesarios y que los tenemos al alcance en nuestras casas, como la pasta de diente, como los pañales para niños, pañales para adultos mayores, acuérdese las toallas sanitarias para las mujeres, las toallitas húmedas. Son cosas que en estas circunstancias en las que están pasando nuestras vecinas y nuestros vecinos realmente se vuelven de primera necesidad. Pueden acudir a cualquiera de los centros comunitarios de su colonia, ustedes sabrán dónde queda, o pregunten a sus vecinos dónde queda, o bien también pueden acudir al Museo Semilla o a la Coordinación Estatal de Protección Civil, que está en Colegio Militar, en el número 6509 de la colonia Nombre de Dios. Así es, y casi siempre, mire, en las terminales, en las estaciones de bomberos, siempre habilitan centros de acopio. Pues bien, ahí está la invitación a ser solidarios. Y continuando con la información de este programa,
Hoy les tenemos la entrevista con el licenciado Pedro Uranga, quien es el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral, quien viene a hablarnos de un evento muy importante que se va a realizar en noviembre. Así es, y se trata de la consulta infantil y juvenil. Fíjese nada más, porque pensamos siempre que las decisiones importantes en este país o en las comunidades las toman las adultas, los adultos. Y aquí le vamos a preguntar a las niñas, a los niños, a adolescentes, de cómo ven ellos el país, qué problemas detectan y cuáles son sus exigencias. Es un ejercicio democrático realmente extraordinario. Claro que sí. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar las palabras del licenciado Pedro Uranga. Adelante. La entrevista. La entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros el licenciado Pedro Uranga, quien es director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. Muy buenas tardes, licenciado, y bienvenido a Espacio Electoral. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues bueno, usted viene aquí a platicarnos sobre dos temas muy importantes, ¿no? Dos actividades que ahorita se están realizando desde la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Y pues bueno, la primera, que ya hablamos un poco en este espacio sobre ella, es la actividad de Cine Debate. Para que nos comente ¿cómo nos ha ido con estas proyecciones de películas que tienen que ver con la política, con el quehacer político, con la participación ciudadana, en este caso de las mujeres? Y bueno, son muchos los temas que se van a tratar, pero bueno, hemos visto ahorita dos películas, para que nos comente cuáles fueron y cómo nos fue. Efectivamente, el instituto inició ya desde hace un poco más de 3 meses un Cine Debate, que consiste en proyectar una película sobre un tema de interés cívico y luego, concluida la proyección de la película, con el público que asiste, hablar sobre la película, sobre lo que ésta relata, sobre el tema de fondo de la propia película. Para el primer ciclo que ya estamos desarrollando, ya esta es la segunda ocasión que proyectamos película, escogimos el tema de los derechos político-electorales de las mujeres, por ser un tema que interesa a toda la población, no solo a las mujeres, o debería interesar a toda la población, y además porque es un tema que está de mucha actualidad, dada la enorme participación que está teniendo la mujer en la vida pública ya, tanto nacional como estatal aquí en Chihuahua. La primera película que proyectamos fue la que relata en forma de película, con actores y con trama y con todo un escenario muy, muy vivo, por cierto, muy bien ambientada. Es la película que relata la lucha de las mujeres británicas para lograr el derecho a votar. Esto fue cerca de un siglo de lucha de la mujer británica, que fue creciendo, aumentando, y la película se desarrolla ya en la parte casi final de aquella lucha hasta lograr el derecho al voto. No quiero decir final porque haya concluido la lucha por la igualdad política y cívica de la mujer, eso no ha concluido, sino porque finalmente lo lograron en la ley. Se desarrolla a principios del siglo pasado, poco antes de la Primera Guerra Mundial, poco antes de 1917, y muestra cómo mujeres de diversas clases sociales, e incluso algunas esposas de políticos de aquel entonces, fueron convenciéndose de que había que luchar por esa igualdad cívica, política, por el derecho a votar, porque de otra manera, si no tenían ni siquiera derecho a votar, no eran ciudadanas completas y no se reconocerían otros derechos de ellas. Esta fue la primera película. Ahí se ve cómo se incorporan mujeres de la clase media británica, básicamente inglesas. En Londres se desarrolla la película, y también obreras
de las actividades de lavandería, por ejemplo, que era muy común en aquel entonces, a mano, en condiciones muy malas de trabajo y con sueldos muy bajos. En esa película vimos claramente cómo hay una incomprensión y una resistencia de los hombres de aquel entonces, como todavía la hay ahora, a que la mujer tuviera los derechos iguales que el hombre, por una inercia cultural, por una arraigada creencia de que la mujer mejor debe estar recluida en el hogar, atendiendo solo a los niños, y el hogar y al marido, y haciendo la comida y lavando la ropa, y que no debe andar en actividades públicas. También vimos en esa película el caso real, porque es una película totalmente basada en la vida real, de una mujer de las que luchaban por esa igualdad del derecho cívico-político de la mujer, que es atropellada en una carrera de caballos por el caballo del rey. Ella se atraviesa para enarbolar una banderola diciendo igualdad de voto, voto para la mujer. La atropella este caballo delante de las cámaras que estaban filmando la carrera tan importante de caballos donde estaba el rey presente, y vio todo aquello, y eso desatoró en parte la lucha. Obligó al rey a tomar una posición a favor, y finalmente, pasada la guerra, se reconoció el derecho de las mujeres británicas a votar. Todavía con muchas limitaciones, solo las de 30 años para arriba, las que tuvieran propiedad, todas aquellas trabas que todavía persistirían durante décadas, pero ya era un gran avance. La segunda película que vimos recientemente, la semana pasada, el miércoles aquí en el Instituto Estatal Electoral, en la sala de sesiones del Consejo, habilitada para proyectar la película, es la que relata la lucha de las mujeres en Estados Unidos de Norteamérica para lograr el derecho al voto. También se desarrolla poco antes de la Primera Guerra Mundial, muy influida, por cierto, por la lucha de las mujeres británicas. Esta segunda película se llama Ángeles con mandíbulas de acero, porque eran mujeres que tuvieron que resistir agresiones, discriminación, señalamientos, descalificaciones, no solo del público, de los hombres, sino también de sus propias familias, de sus esposos, por andar luchando por el voto femenino. Por eso el título tan fuerte, Ángeles con mandíbulas de acero. Y las mujeres equiparaban, aquellas luchadoras, la falta de libertad y de derechos de los negros esclavos con la falta de derechos de las mujeres blancas, y por eso se da junto aquella lucha. Eso está muy bien relatado en esta película Ángeles con mandíbulas de acero. Muy emocionante la película, se ve como ellas están convencidas y están decididas a sufrir esas agresiones, penurias. Hacen un desfile, por ejemplo, que fue muy famoso, 1912, que acabó en una reyeta porque los público varonil empezó a agredirlas, a lanzarle piedras, a insultarlas, a golpearlas, a perseguirlas, y luego intervino la policía también contra las mujeres para disolver aquella manifestación. Esta es una actividad que desarrolla el Instituto Estatal Electoral como parte de su tarea que le marca la ley de desarrollar una cultura cívica, democrática, y además con perspectiva de género. Lo dice la ley, ya no es una decisión solo del instituto, sino es una obligación de hacerlo con perspectiva de género, señalando, destacando esta diferencia hombres-mujeres. Y vamos a tener una tercera película sobre este mismo tema. Estamos todavía trabajando sobre cuál de ellas. Pretendemos que sea sobre la lucha por los derechos cívico-electorales de la mujer en España, que logró ese derecho al advenir la República en España, la Segunda República, en el año 1931. Vamos a trabajar sobre ello, a ver si logramos esta proyección. Simultáneamente estamos trabajando para que en otros municipios, en otras localidades del estado, iniciemos estos ciclos.
Y también puedan ver estas mismas películas de las que ya nos platicó en otros municipios. Efectivamente, sería el primer ciclo. Estamos ya con compromiso de hacerlo en Mioqui, en Delicias. Muy pronto estableceremos el compromiso con el municipio de Rosales, y también ya tenemos el compromiso en el municipio de Guerrero de iniciar estas proyecciones y cumplir ese ciclo, primer ciclo. El siguiente ciclo que ya estamos trabajando es sobre la exclusión, ya no solo de mujeres. Vamos a ver el problema del racismo, de la exclusión por motivos de etnia, cómo se ha presentado históricamente en Estados Unidos, básicamente con las excelentes películas que hay sobre ese tema de la lucha por la igualdad de los ciudadanos de color en Estados Unidos, que todavía hasta la fecha tampoco termina. Y también viendo cómo en nuestros países latinoamericanos hay una política de exclusión por etnia, cómo las minorías étnicas, los pueblos originarios de América, están excluidos de muchas de las prácticas públicas y de los derechos efectivos, aunque en la letra de la ley diga que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Así continuaremos con este mecanismo, que es uno de los que usa el instituto, no solo ese, el del cine debate, porque está dirigido a público que quiere profundizar sobre ciertos temas de derechos humanos y de derechos políticos y cívicos. Iremos, por lo tanto, escogiendo los temas para que cada uno de los ciclos refleje o aborde más bien un tema de derechos humanos cívico-políticos. Hay que entender que además del derecho ahora a participar en la vida pública y ocupar cargos y votar, es un derecho humano, ya reconocido desde hace muchos años por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también ahora en nuestras leyes reconocido como un derecho humano. Por eso estamos con estos temas. Muy bien, pues vamos a estar a la espera del nuevo ciclo y de también cómo se desarrollan estas proyecciones en los diferentes municipios, porque pues el cine es un muy buen conducto para aprender sobre estos temas, ¿no? Y aparte de que pues es entretenido. Además, conocemos la historia de una forma entretenida, con buenas actuaciones, con una buena fotografía, con una buena dirección. Entonces, pues aparte de que pues con palomitas y galletitas y cafecito, así que pues sí, bueno, si tienen oportunidad, pues acudan a estas proyecciones. Y también proponemos que quienes se interesen, ya sean grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes, de universidades, retomen estos temas, estos ciclos, y cada quien lo vaya haciendo en su ambiente. Y pues bueno, también hay otro tema, licenciado Uranga, que pues está ya muy próximo, que ya estamos incluso viendo en la televisión invitación para este evento, que pues bueno va a ser yo diría histórico en la historia del país, que es la consulta infantil y juvenil, que está proyectada para noviembre, ¿verdad? Y que pues bueno, ya estamos viendo en televisión la invitación a los niños a que participen en este ejercicio. Pues bueno, coméntenos de qué se trata esta consulta y cuándo va a ser y cómo va a participar el Instituto Estatal Electoral. Mire, efectivamente va a ser un evento histórico, como usted lo menciona, porque hay una pretensión de meta de participación muy alta. Estamos casi hablando de 5 millones de participación de jóvenes, niñas y niños, desde los 6, 7 años hasta los 17, en una consulta. Pero ya tenemos antecedentes de ello. Desde 1997 se hizo la primera, a la par con las elecciones de aquel año. Luego ha habido 7 ya en total, 6 más de aquella inicial de 1997,
en donde se han ido en 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y ahora será en 2018, se han ido consultando sobre diversos temas para que las niñas, los niños en sus diversos rangos de edad, los jóvenes antes de cumplir los 18 años, expresen sus opiniones sobre temas de interés. El tema para esta ocasión, para 2018, es precisamente la perspectiva de género en el marco de los derechos humanos. Es una temática que está, como ya decía, en relación al cine debate, posicionado este tema todavía en todo el ámbito nacional. Cabe recordar que en materia de género, por ejemplo, en estas elecciones recientes, 2018, logramos los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos, logramos paridad en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Prácticamente igual número de mujeres que de hombres en ambas cámaras, por primera vez en nuestra historia, y esta lucha está además a nivel de todos los estados. Este tema ahora lo vamos a poner a debate con los niños y las niñas, a que opinen niños, niñas y adolescentes antes de los 18 años sobre este tema. Habrá un cuestionario en distintas modalidades para cada rango de edad, para que opinen sobre él. Es un cuestionario más abierto que si fuera una elección de sí o no. Va a ser del 17 al 25 de noviembre en 3 modalidades. En las escuelas tendremos urnas abiertas durante esos días para que las niñas, niños y adolescentes en educación primaria, secundaria y media superior, en esas edades antes de los 17 años, puedan acudir a la casilla de su escuela y emitir su opinión sobre estos temas conforme al cuestionario que se va a distribuir previamente, una especie de boleta. También habrá casillas en lugares públicos, parques, centros comerciales, centros deportivos, a donde acuden personas de estas edades para que allí puedan también ejercer este voto. Y estamos trabajando para también poner urnas electrónicas con opciones también lo más abiertas posibles en lugares públicos y también en escuelas, pero no solo en la forma de papeleta en donde se tiene que escribir o tachar cosas, sino también en pantalla electrónica, que ya el instituto tiene amplia experiencia en esa materia. En las consultas anteriores que mencionaba yo desde 1997, en promedio han participado 3 millones de niñas, niños y adolescentes. Ahora estamos pretendiendo casi duplicar. Esa es una meta muy ambiciosa que tenemos que lograr con mayor número de urnas, en mayor número de escuelas, mayor difusión, para que las niñas, niños y adolescentes estén enterados, los maestros también, con compromiso de los maestros de apoyar a que acudan a votar en la urna de la escuela, y también con el público que nos ayude con voluntarios. Vamos a estar trabajando para conseguir voluntarios y voluntarias, jóvenes o adultos, que estén instalando y operando las urnas en los centros públicos, centros comerciales, centros deportivos, plazas públicas, también del 17 al 25 de noviembre. Se pretende que estas opiniones de niñas, niños y adolescentes, una vez sistematizadas a nivel de país, a nivel de estado y a nivel de cada municipio, sirvan para que la autoridad en materia educativa, de salud, de seguridad, de vialidad, en todas las materias públicas, la autoridad tome en cuenta esas opiniones y las traduzca en políticas públicas, en acciones públicas. La autoridad lo tome como una indicación casi obligada para ellos de tomar en cuenta, porque ahora los niños, niñas y adolescentes, conforme a la ley nacional, tanto la ley general como las estatales, tienen el derecho de expresar sus opiniones y ser tomadas en cuenta. Claro, y esta es una forma de participación ciudadana, ¿verdad? Que también, pues bueno, se está
motivando mucho la participación ciudadana en todos los sectores, y pues obviamente que los niños, las niñas y adolescentes son también tomados en cuenta, y este es el principio de motivarlos a que participen, ¿no? Cuando decimos ciudadanos solemos pensar de 18 años para arriba, que sean mexicanos, mexicanas y que tengan 18 años. En edad de votar. En edad de votar. Pero bueno, en realidad ese es el derecho cívico de votar. Ahora, a nivel internacional, en los tratados, en las conferencias internacionales que se aborda el tema de niñas, niños y adolescentes y sus derechos, se está manejando, creo que muy adecuadamente, muy correctamente, que también los niños, las niñas y los adolescentes forman parte de la ciudad, forman parte de la ciudadanía, aunque todavía no tengan el derecho a votar, pero ya tienen derecho a opinar, tienen derecho a ser informados, a exigir y recibir información sobre todo lo que les afecte. Y al decir todo lo que les afecta es todo, porque todo finalmente afecta a todos. Por ello es efectivamente una actividad ciudadana dirigida a niñas, niños y adolescentes, no solo para que se formen para el futuro, que eso ya sería suficiente justificación para hacerlo, sino para que se formen hoy ya como parte activa de la sociedad. No esperar a que cumplan 18 para que entonces aprendan a ser ciudadanos. Tienen que ir haciendo esta práctica en temas que sean acordes a su desarrollo intelectual, mental y también emotivo, que tomen decisiones desde ahora, de ser posible decisiones informadas, ordenadas, propositivas, que aprendan a opinar, que aprendan a decidir, que aprendan a construir su propia opción desde ahora. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado. Le agradezco esta información que nos trae, y pues también estaremos pendientes de esta consulta que, como bien nos dijo, es del 17 al 25 de noviembre, donde pues esperemos la mayor participación de niños, niñas y adolescentes. Y es tarea de todos, no solo es tarea del instituto, es tarea de todas, padres, madres, abuelas, abuelos, jóvenes, que esta actividad salga adelante. Bueno, pues esperemos involucrarnos las más personas posibles. Gracias. Gracias a usted. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Estamos de vuelta en el 106.9 FM de Radio Universidad. Ya escuchamos las palabras del licenciado Pedro Uranga, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral, quien nos habló de la consulta infantil y juvenil 2018, pero además nos habló de otro tema, ¿verdad, También, doctora? sí, también nos recordó de que ya estamos en la segunda sesión, ya realizamos la segunda sesión del Cine Debate. Esta ocasión fue con la película Ángeles de Hierro, que ya lo comentamos en programas anteriores, pero es muy importante que desde Educación Cívica y Participación Ciudadana, que es parte del Instituto Estatal Electoral, se desarrollen estas actividades y se pretende llevarlas a los municipios, que en los próximos meses, próximas semanas, seguramente les tendremos noticias de estas actividades en otros municipios del estado. Y pues no nos resta que invitarles para que sigan pendientes de toda la información que se genera desde el Instituto Estatal Electoral. Pueden escuchar, por supuesto, Espacio Electoral lunes y martes de 2:30 a 3 de la tarde aquí en el 106.9 de Radio Universidad. Pueden entrar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IEE Chihuahua y en Twitter como @IEE Chihuahua. Así es, búsquenos, sintonícenos y entérese de lo que está pasando en términos de noticias electorales y de participación ciudadana. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.